Vamos a saludar al primer invitado de la tarde, es Antonio de la Cruz, presidente de Inter-American Trends, además analista político, está en pantalla. Antonio, bienvenido, buena tarde. Muy buenas tardes, Carlos Eduardo, un placer estar con ustedes y tu audiencia. Es un gusto. La oposición, Antonio, digamos que sembró algo ese día de las elecciones primarias cuando María Corina Machado ganó con más del 90% de los votos. Ahora, la pregunta mía hoy, para ti, ¿hubo o no una cosecha? Y digo, después de todo lo que ha vivido la oposición hasta hoy. Que es una cosecha, por supuesto, en términos de que este día, el 22 de octubre, quedará en los anales de la historia de Venezuela como el inicio de una revolución ciudadana que el 10 de enero cristaliza con la toma o con el ascenso al poder de Edmundo González Urrutia. Si eso se desarrolla de esa manera, es realmente una piedra angular en el país donde van a venir cambios fundamentales. ¿Por qué? Porque ese 22 de octubre el país volvió a actuar en unión y la confianza que le permitió alcanzar los objetivos que parecían imposibles. Hablar 8 meses antes o 10 meses antes de una primaria era imposible. Veníamos del trauma que se enterraba el interinato y había mucho desgaste en ese momento en el liderazgo venezolano, en lo tradicional. Y eso también mostró una organización y una movilización, una capacidad de que fue clave para poder lograr el 28 de julio los resultados. Ya ahí se montó una estructura ciudadana que cuidó el voto, no hubo necesidad del Plan República de las Fuerzas Armadas, no hubo necesidad de un Consejo Nacional Electoral que coordinara y supervisara ese acto ciudadano. Y dejaba muchas lecciones. Y después también se logró lo imposible. Todo, como habíamos hablado antes, había un desaliento por parte de la sociedad venezolana. Y todos hicieron posible que ese día volviera a haber una esperanza. Y a la vez también se venció contra unas dirigencias de unos partidos políticos que creían que podían hablar de la Agenda 2030, de seguir con... Y por lo tanto, también ahí el pueblo dio una lección de ética y perseverancia. Dijeron, esos dirigentes no nos entienden y por lo tanto, por eso María Corina obtiene el 92% de ese voto, porque es la búsqueda de ese liderazgo con ética, con la verdad, y a la vez generó en el pueblo venezolano un orgullo colectivo que permitió sentirse que sí se puede, podemos hacerlo juntos y se puede lograr un futuro mejor. Rescato esto de se configuró, Antonio, una revolución ciudadana que implica tantas cosas, has narrado algunas. La organización, el deseo de participar, el deseo de votar, creer en que puede haber un cambio político en Venezuela, no por la vía de las protestas, sino por la vía del voto, por la vía de la lucha del pensamiento, de ese que funciona bien para la mayoría de los ciudadanos en todas partes del mundo y ese que en experiencias tanto dentro de Venezuela como fuera de Venezuela han sido un caos para el desarrollo de la vida propia de los ciudadanos, del desarrollarse como sociedad. Y me queda claro que esa revolución ciudadana tiene como objetivo seguir luchando por ese cambio político en Venezuela. Y me habla también, Antonio, no sé si compartes esto conmigo, de madurez política, no de los dirigentes, sino de los ciudadanos como tal. Sí, totalmente. El pueblo venezolano ha demostrado un sentido común, hacer las cosas por la vía democrática, por conseguir cómo avanzar y resolver esta crisis política de 25 años acentuada en los últimos 10 años con Maduro, pero de no tener una sociedad que ha visto cómo se ha desgarrado internamente, cómo su
8 millones de venezolanos han tenido que dejar el país para buscar un futuro mejor. Y cómo esa sociedad, con ese dolor, porque cuando la familia se va genera dolor entre los que se quedan, porque los que se van a buscar un mejor futuro. Y lograr y demostrar, queremos resolver esto por una vía democrática, es lo que hoy no entiende el régimen de Maduro, que sigue insistiendo en sostenerse en el poder, atrincherándose a la fuerza y seguir apostando por esa vía. Va a llegar el momento en que va a fracturarse el régimen de Maduro. Porque cuando un pueblo decide cambiar, es muy difícil detenerlo. O sea, si bien es cierto, no están hoy esas manifestaciones que podrían surgir por esa lucha, pero hay unos ríos subterráneos, una fuerza subterránea que vienen planteando ese cambio. Y que en el momento oportuno, cuando se dé y cuando María Corina Machado sugiera y dé ese paso, estoy seguro que la acompañarán, porque es la líder de este movimiento y es la que ha conducido la lucha no violenta hasta ahora. Yo creo que vienen los cambios, hay que tener mucha paciencia, lo demostró, hoy estamos celebrando los 22 años, perdón, el 22 de octubre del primer año, y eso realmente seguirá. O sea, yo creo que el futuro para Venezuela es un futuro donde los ciudadanos han demostrado que tienen la capacidad de entender lo que ocurre y construir en democracia una nueva sociedad. ¿Ha logrado esa revolución ciudadana, Antonio, golpear el pedestal del régimen? Y cuando hablo pedestal, es ese gobierno, los militares, estar en Miraflores. ¿Ha logrado, con un grito de cambio, con un grito de esto está mal, pero por la vía pacífica, se ha logrado tambalear el régimen, Antonio? Todavía no se ha caído en términos de que se produzca que esa coalición que hoy sostiene Maduro, que son una cúpula militar, que es los funcionarios que hoy están ocupando los altos cargos en la administración pública, presidente del TCJ, presidente de la sala electoral, presidente del CNE, el contralor, el fiscal, ¿verdad? Que ese sector económico que hoy está en fe de cámara, que quiere coexistir con Maduro, ¿verdad? Es otro de los pilares. Y que esas compañías transnacionales como Chevron sigan creyendo que pueden seguir haciendo negocio a Maduro y entregándole fondos a través de las exportaciones petroleras. Eso todavía tiene una presencia en el país. Pero a medida que ha ido él arremetiendo con la represión, no solamente con esa población que realmente lo que hizo ese día fue respetar la soberanía popular, cumplir con la Constitución, que fueron perseguidos y que por eso hay casi 2.000 presos políticos, más que en Cuba, ¿verdad? Y que ahora también avanzan sobre sus propios compañeros en términos de ellos en la militancia política, y que empezamos a ver cómo no solamente los saca, sino que los mete preso, algo que no ocurría con Chávez. Chávez, cuando tenía que salir de alguien, lo sacaba pero no lo llevaba preso. Aquí Maduro los pone preso, el régimen los pone preso, y eso realmente genera que esa coalición que hoy lo ayude empiece a poner sus barbas en remojo y entender que si ese es el futuro que ellos quieren, sosteniendo a Maduro, el riesgo para ellos es igual. Hoy, lo que debe estarse planteando esos grupos que hoy, esa coalición mínima que mantiene hoy a Maduro, que no hay un futuro seguro con el régimen, sino que hay que hacer valer la soberanía popular del 28 de julio para que en Venezuela surjan, y van a tener todos estos grupos de hoy de apoyo a Maduro un mejor futuro, porque el país es inclusivo, lo han dicho tanto Edmundo González Urrutia como María Corina Machado, en la que
todos somos necesarios para lo que viene en el país. Entonces yo creo que va a haber un momento, todavía a lo mejor no estamos allí en este punto, en la que va a haber un quiebre y en donde el régimen de Maduro deja de seguir en el poder en términos de una negociación para salir a una vía democrática. Antonio, ¿ese día pudiera ser el 10 de enero o incluso antes del 10 de enero? Debería ser antes para que el 10 de enero asuma el Mundo González Urrutia como lo manda la Constitución. Eso debería ser antes, porque el 10 de enero puede generarse también, pero puede ser con otras situaciones, porque el 10 de enero Maduro consume el golpe a la soberanía popular. En ese momento, él asume y logra constituir el golpe de Estado. Y allí, al constituir el golpe de Estado, él paga el precio más alto. ¿En qué sentido? En que Venezuela va a ser aislada. Va a ser muy difícil que la región y el mundo democrático se trague el golpe de Estado a la soberanía popular. ¿Por qué? Porque ese ejemplo en la región va a ser una situación donde cualquier otro gobierno en la región puede asumir el mismo actuación y no va a tener costo alguno, porque en Venezuela pasó. Y entonces la región va a ser una región que la democracia va a ser muy cuestionada. Y no solamente eso, sino que si Estados Unidos permite que eso ocurra en su patio trasero, si perdió liderazgo con la salida en Afganistán, como lo hizo, ¿verdad? Con que no logre proteger la democracia y la libertad en Venezuela, va a convertirse en un poder de papel, porque no va a ser respetado en términos de los valores que esta sociedad, la estadounidense, la sostiene, que son el Estado de Derecho y la división de poderes. Y en ese sentido va a crear en espacio geopolítico en China que pueda entender que es el momento para tomar Taiwán, porque si Estados Unidos no hizo respetar la democracia en Venezuela, ¿por qué la va a hacer en Taiwán? Hay unos casos por los chips, entiendo, pero tampoco tendría. Y en Rusia también alentaría a que Putin siga pensando en que puede avanzar hacia Europa en esa reconquista de lo que era la Unión Soviética. Entonces yo creo que todos estos elementos, cuando los vemos en perspectiva, hace poco viable el futuro de Maduro. Y en ese momento, Diosdado Cabello puede asumir que él también puede ocupar el puesto de Miraflores ante la debilidad de Maduro. Y entonces podríamos tener en Venezuela un país muy inestable, porque podríamos tener este tipo de situaciones que vimos en el siglo antepasado, en el siglo antepasado, 1800, después de la independencia, de las montoneras en que llegaban a Caracas y cambiaban y se sustituían y venían otros. Y entonces en Venezuela se puede dar una situación en la que va a haber mucha inestabilidad, porque ni las Fuerzas Armadas controlan ya todo el territorio, sino que han ido cediendo espacio a los grupos irregulares, ni se controlan los grupos paramilitares. Entonces puede surgir una somalización del país, que quiere decir que cada parte del país puede tener líderes o caudillos que consideren que ese territorio, desde el punto de vista factual, no desde el punto de vista de país en términos de gobierno, de que son los apoderados de esa región. Entonces yo creo que hoy es mucho más inestable que Maduro seguramente el 10 de enero a que ahorita se consiga la solución, porque nadie va a tener seguro su futuro en Venezuela, ni los militares, claro, ni los grupos económicos, ni la sociedad civil. Antonio, además, recordando dos cositas que
son importantes para Venezuela. Brasil, presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, no ha reconocido la victoria de Nicolás Maduro, ha presionado incluso porque hay una revisión del proceso electoral como tal, y lo mismo ha hecho el presidente Gustavo Petro de Colombia. Yo no sé si tú recuerdas unas declaraciones que entregó Gustavo Petro estando en Nueva York y dijo, probablemente Nicolás Maduro asuma o se juramente el 10 de enero, pero lo que no dijo es cómo va a reaccionar Colombia como país ante una situación como esa, porque todavía Maduro está en el periodo presidencial que le corresponde hasta el 10 de enero. Es decir, sigue siendo reconocido por los amigos cercanos, pero después del 10 de enero, ¿se atreverá Gustavo Petro a reconocer a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela? ¿Lo hará Lula da Silva? ¿Y eso qué significaría en este caso si fuera negativa la respuesta de estos dos gobiernos para el desarrollo de Venezuela como tal ante el mundo? Maduro está en el periodo de usurpador en el gobierno, porque recordemos que los países no lo habían reconocido en el 2018. Que fue precisamente lo que da raíz para que surja el gobierno interino. Pero bueno, estoy de acuerdo, está en el periodo de usurpador y que se vence en el enero 25. Con respecto a Brasil, Brasil da una señal importante ayer y hoy con respecto a decir que ellos no van a apoyar el ingreso a Venezuela al grupo de los países BRIC. Okay. Esa es una señal muy importante, porque precisamente ese tipo de señales es la que Maduro tiene que recibir para llevarlo a una negociación. Ahí lo que le está diciendo Brasil a Maduro, nosotros no te vamos a reconocer si se mantiene en esa línea de atrincheramiento, porque uno de los países que podía ingresar a los BRICS en esta oportunidad es Venezuela. De hecho, Maduro se va corriendo a Rusia para ver si él puede lograrlo, porque sabe que lo que estábamos conversando, esa coalición de apoyo que él tiene, el que no ingrese a los BRICS es una señal que su círculo cercano entiende de que Maduro no es una solución, es parte del problema, no es viable el modelo de Maduro. Eso que está ocurriendo con Brasil es importantísimo. Y además, Maduro se está jugando todo con ese viaje a Rusia. ¿En qué sentido? En que él, si no lo logra, si viene con las manos vacías, la señal a lo interno del país es que él ya no es un presidente con el que se puede tener confianza en el poder. Y con respecto a Colombia, con Petro vive una situación muy inestable en términos de su gobernanza en Colombia. Sabe que la paz en Venezuela es para la paz esa que él busca, la paz total en Colombia. Él se la va a poner muy difícil, Maduro, si él se sostiene después del 10 de enero. Sin embargo, no le va a ser muy difícil que lo blanquee. Va a tener una posición de no juzgarlo en términos de condenarlo, pero no va a colaborar con Maduro. Y entonces allí tendría una relación donde, ok, está allí, pero no va a ser un blanqueador de Maduro, porque en eso Petro entiende que la democracia es un factor importante para los gobiernos. Entonces yo creo que ahí, si se da ese escenario, porque hasta ahorita no ha tenido una declaración contundente, lo pasó para el 10 de enero, va a ser más bien en términos de que lo va a aceptar, pero no lo va a blanquear ni a legalizar. En pantalla, Antonio de la Cruz, presidente de Inter-American Trends, además analista político. Como siempre, un gusto conversar contigo, Antonio. Será hasta la próxima. Buena tarde. Muy buenas tardes, Carlos. Hasta pronto.